a las personas que no son parte del curso de redacción de artículos científicos de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, que, bueno, esta fue una iniciativa que dimos en conjunto con el Instituto de Investigaciones Sociales, tanto el director, Koen Foren, como mi persona en esto en las últimas 6 semanas. Y bueno, hoy, como les decía, estamos compartiendo con Julián Cárdenas sobre publicación en el extranjero, en este caso, en el caso específico de la revista española de sociología. Y lo otro que les compartí ahí en el chat era parte del blog bueno, la página web de Julián, donde ustedes pueden encontrar ahora mucha información muy interesante sobre los usos de la inteligencia artificial en la docencia y en la investigación. Que bueno, ese es un temazo para quienes estamos en la docencia y en la investigación, cómo utilizar esas plataformas. Yo conozco a Francisco desde hace tiempo. Él me dijo, oye, porfa, participa en una charla para temas de publicaciones. Y así que solamente quiero empezar de una manera, y es diciéndoos que voy a hacer una pequeña presentación al principio. Yo llevo 6 años, 6, casi 7 años trabajando como editor en la revista española de sociología. Y lo que me gustaría es que me preguntarais todo lo que nunca os atreveríais a preguntarle a un editor, ¿vale? Porque nosotros muchas veces conocemos la revista, pero la revista es como un ente, como una organización, como una cosa abstracta, pero nunca podemos, digamos, hablar o llamar por teléfono. Oiga, ¿puede contestarme estas preguntas? Porque no hay un teléfono al que llamar. Hay unos emails muy formales a veces para que la gente te responda, todo es muy a veces políticamente correcto. Entonces, ya que estamos aquí en confianza, aquí en Valencia es la 1 de la mañana, preguntadme todo lo que queráis, ¿vale? No hay preguntas tontas, no hay preguntas exageradas, no hay hay sin filtro, ¿vale? Preguntadme todo lo que queráis sobre temas de publicaciones, sobre el funcionamiento de la revista, sobre qué pasa cuando me pasa esto, qué pasa lo otro. Yo os contesto con toda la sinceridad y con toda la apertura posible, ¿vale? Nada, dejadme que comparte la pantalla, os hago una pequeña presentación al principio, no es cortita, son como una serie de recomendaciones y sobre todo unos datos. A ver que lo comparto la pantalla, un segundito. Bueno, seguramente todos los que estáis aquí hoy habéis pasado por este proceso de dónde voy a publicar, y sobre todo hay una cosa que la mayoría de, ya seamos investigadores, profesores, postdocs, en proceso de conseguir el doctorado, que tenemos que publicar en revistas. Cuanto más alta es el ranking de la revista, mejor nos favorece en temas de promoción, en temas de salario, en temas de visibilidad, en temas de citas. Entonces ya existen esta serie de rankings. Uno de los más famosos es el de Simago, para que rankea las revistas. ¿Cómo hacen los rankings cómo hace el ranking Simago, JCR u otras de estas gestores bibliográficos? Especialmente en función de las citas que reciben las revistas, ¿vale? Cuanto más se cite una revista, mayor es el ranking de la revista, cuanto más se citen sus artículos. ¿Qué es lo que pasa? Que yo me he ido al ranking de Simago y he buscado cuáles son las mejores revistas de ciencias sociales. Ciencias sociales es un aspecto muy grande. Dentro de ciencias sociales está antropología, comunicación, relaciones internacionales, sociología, ciencia política y un montón de diferentes disciplinas dentro de este gran área que es ciencias sociales. Y le he pedido que me diga cuáles son las mejores revistas de ciencias sociales de Costa Rica, ya sean de sociología, ciencia política, educación. ¿Cuál es la sorpresa? Que solamente hay dos. ¿Vale? No es que haya cortado la foto para que quede bien, es que solamente hay dos. ¿Vale? Y ahora después discutimos por qué y todo esto, pero además las dos ni siquiera son ni Q1 ni Q2. ¿Qué significa el Q1 y Q2? Que están en el primer cuartil o en el segundo cuartil, es decir, que están entre las mejores de su área. Está la revista electrónica Educare, que es de educación, como su propio nombre indica, y después está Uniciencia, que es una revista que yo no la conocía, pero es una revista que publica sobre temas de biología, matemáticas, física, algo que tenga que ver también con las ciencias sociales, pero muy en la parte más científica, digamos. Pero nos encontramos con este problema, que no hay revistas de alto ranking en Costa Rica, ¿vale? Por eso yo creo que Fran
Francisco le puso este título de, bueno, ¿cómo publico en el extranjero? ¿Vale? No es porque no quiera publicar en Costa Rica, sino porque en Costa Rica, en el ámbito de ciencias sociales, las revistas no tienen un estatus muy grande y, por tanto, si yo en un futuro, o esto lo utilizan las universidades para promociones, acceso, admisiones, conseguir un empleo, pues tengo una serie de limitación en publicar en Costa Rica, ¿vale? Por eso la idea de publicar fuera del país, ¿vale? Además, ¿vale? Dejadme que os muestre el ranking, ¿vale? Ponéis cómo es el ranking, ¿vale? Ahora, como podéis ver en la pantalla, si yo le digo, bueno, ¿cuáles son las mejores revistas de ciencias sociales en toda América Latina? ¿Y por qué América Latina? Por el tema de publicar en español, ¿vale? Después hablamos del tema del inglés, pero si yo quiero publicar en mi idioma, porque es el que más controlo, porque es el que me gusta, porque es el que me siento, digamos, en que puedo expresar mis ideas, mi forma de escribir de manera coherente y razonada, bueno, veo que en otros países, ¿vale? En Chile, Argentina, Colombia, ¿vale? Perú, México, hay revistas en ciencias sociales en los cuartiles primero o en los cuartiles segundo. Esto quiere decir que si yo quiero conseguir que mi artículo se publique en una revista Q1, Q2, en Simago, es decir, en Scopus, pues tengo que publicar fuera del país. ¿Cómo es en España, por ejemplo? ¿Hay revistas buenas en España? Bueno, aquí tenéis el ranking. Otra vez he puesto ciencias sociales y he puesto solamente que me filtre por las revistas que tienen su origen, digamos, en España. No quiere decir que sean para españoles, ¿vale? Ninguna revista es para un nacional. Pero vemos que también hay bastantes revistas de comunicación, de educación, de psicología, de sociología, de lenguas, por ejemplo, que sí son Q1, sí son Q2, ¿vale? Y por tanto, digamos, son revistas que si yo quiero publicar en una revista, digamos, de alto ranking, necesito publicar, ya sean revistas latinoamericanas, ya sean revistas españolas, si lo que busco es publicar en español. Si lo que busco es publicar en inglés, bueno, como seguramente conocéis vosotros, ¿vale? En vuestro ámbito particular, si yo aquí, en lugar de ponerle Spain, le digo en cualquiera de ellas, pues obviamente la gran mayoría de las revistas en inglés hay muchísimas Q1, Q2, ¿vale? Y hay muchísimo donde elegir, ¿vale? Dejadme que vuelva a la presentación, dejadme que os muestre, por ejemplo, este ranking. Yo le pregunté a Francisco, oye, Francisco, la gente que va a venir a la charla, ¿de qué áreas son? ¿Son de sociología, de ciencia política? Me decía, hay de todo, ¿vale? Dejadme que os muestre, por ejemplo, de las revistas españolas, es decir, que publican en lengua española, ¿vale? También hay algunas que publican en inglés, ¿vale? ¿Cuáles son las mejores revistas de comunicación? Si yo tengo un artículo muy bueno y quiero publicar en una revista que sea Q1, es decir, que esté en el primer cuartil, ¿a cuál debería enviarlo? Bueno, este es un ranking que se hace en España. La FECIT es una federación de ciencia y tecnología en España y lo que hace es también crear una especie de ranking, ¿vale? Este es el ranking de las revistas sobre comunicación. Este es el ranking, por ejemplo, de las revistas de ciencia política y sociología, que las agrupa en una misma área. Y aquí podemos ver que hay las tres mejores revistas en ciencia política y sociología: la revista española de investigaciones sociológicas, la revista española de sociología, la revista internacional de sociología. Son revistas todas generales. ¿Qué quiero decir con revistas generales? Que no importa si tu artículo es sobre cultura, sobre comunicación, sobre infancia, sobre niños, sobre élites, sobre política, sobre economía, ahí puedes publicar, porque son revistas que no están restringidas ni a una metodología ni a un área específica, ya sea infancia, ya sea crimen, ya sea política, ¿vale? Son abiertas a cualquier tipo de tema. Y esa es una de las ventajas que tenéis que considerar a la hora de enviar a veces un artículo. Muchas veces nosotros estamos tan metidos, digamos, en nuestro nicho, en nuestra área, que tenemos un artículo, por ejemplo, sobre infancia y lo queremos enviar a una revista sobre infancia. Bueno, puede ser así y así es muchas veces, pero yo siempre digo, bueno, pero es que en las otras revistas también es bienvenido el artículo, porque hay muchas revistas generales donde tu artículo es muy bienvenido, ¿vale? Porque no están limitadas ni a una teoría, ni a un método, ni a un nicho o área específica. Déjame que diga, bueno, ¿y qué publican estas revistas? ¿Vale? Esto es una buena cosa a la hora yo de decidir a qué revista lo voy a mandar o a qué posibles revistas lo puedo mandar. Una cosa es el ranking y otra cosa es
¿qué han publicado previamente estas revistas? Bueno, hoy en día existen una serie de aplicaciones y de webs que te pueden decir, poder conocer qué ha publicado la revista incluso en los últimos 10 años. Mira, los muestro. Voy a seleccionar la revista española de sociología, que es, bueno, no, perdón, voy a seleccionar las 3 revistas, ¿vale? Y voy a mostraros qué han publicado en los últimos años, ¿vale? Esto es un análisis de palabras, ¿vale? Simplemente es que toma las keywords, las palabras claves, de todos los artículos publicados en estas 3 revistas en los últimos 10 años, ¿vale? Esta aplicación la hace Scopus. Tú a Scopus, si te metes en la página de Scopus, que es este gestor bibliográfico, y te registras, es gratis, ¿vale? Tú le puedes decir, seleccióname todos los artículos que se han publicado en estas 3 revistas o todos los artículos que se han publicado en esta revista. Y él te la selecciona, esto clic, clic, te va a aparecer una larga lista, pero tú también le puedes decir posteriormente que te seleccione solamente las palabras clave. Y lo que te hace, digamos, es que no te hace este gráfico tan bonito, este gráfico te lo hace otra aplicación, pero lo que te hace es que te rankea las palabras más usadas en esas publicaciones. Y estos son, digamos, en lo que más se ha publicado en las revistas de sociología en España. ¿Vale? Como podéis ver, hay un gran tema que es el tema de género, movimientos sociales, migraciones, desigualdad, democracia, pero como podéis ver en el gráfico, se ha publicado de todo, desde capital social, redes, crisis. Spain aparece aquí porque aparece mucho en las palabras clave, elecciones, familia, de todo, ¿vale? Incluso, por ejemplo, aquí podéis ver América Latina, desigualdades sociales, actitudes políticas, ¿vale? Yo me di el trabajo cuando estuve haciendo un análisis en decir, bueno, ¿y qué no se ha publicado? ¿Vale? ¿Vale? Entonces lo que hice es decir, bueno, ¿qué se ha publicado en las principales revistas de sociología en Estados Unidos y qué es comparándolo con lo que se ha publicado en España? Y esto que pone ahí, los temas ausentes, son temas que no los he escrito yo, digamos así, en un brainstorming, en una lluvia de ideas, un día por la noche escribiéndolo, sino que es comparándolo con lo que se publica en Estados Unidos que no se publica en España en estas 3 revistas de sociología, ¿no? Y aquí podéis ver que son sobre temas que tienen que ver mucho con la cultura, etnografía, deportes, sexualidad, salud mental, conocimiento, ¿vale? Y aquí, ¿vale? ¿Por qué presento esta diapositiva? Porque os quiero señalar una cosa, y es que si vosotros vais y decís, es que esta revista solo publica cosas de Spain, o solo publica cosas de género, o solo publica mayoritariamente cosas de migración. Bueno, no es del todo así, ¿vale? Dejadme que os muestre el siguiente diapositiva, que esto lo he sacado yo de los artículos de la Revista Española de Sociología. Yo tengo como editor acceso a todos los artículos que ya se han publicado, y este ranking que veis aquí es las visitas que ha tenido ese artículo. Estos son artículos ya publicados y este es el ranking de las veces que la gente ha entrado, no que lo ha citado al artículo, sino que ha clic, ¿vale? Y ha leído el abstract o se ha descargado el PDF, ¿vale? Por tanto, son los artículos más visitados, digamos, consultados o leídos en la Revista Española de Sociología. Y el primero de todos ni siquiera es de España, es de Perú y sobre las élites, ¿vale? No es uno de los grandes temas que aparecía ahí, pero clicado es uno de los más grandes. ¿Por qué os he puesto aquí algunos en rojo? Porque fijaos que no lo he cambiado, estos son los más visitados en los últimos 2 años, y fijaos cómo aparecen muchos de los temas que no son mayoritarios. Es decir, son artículos que ya se publicaron, por ejemplo, este que pone El legado del funcionalismo, limitaciones teóricas y excesos etnográficos, o el siguiente, La construcción de la identidad juvenil a través de la música. Ese artículo fue publicado en la revista, no es un gran tema la música, es decir, hay un artículo sobre música cada mucho tiempo, pero no porque no queramos publicar sobre música, sino porque la gente no envía cosas sobre música, ¿vale? O aquello que envía sobre música quizá no tiene la calidad suficiente o no ha pasado el proceso de evaluación por pares, ¿vale? Pero lo que quiero señalaros con esto es que no porque no veáis un tema quiere decir que la revista rechace el tema. Y al contrario, muchas veces esos temas que parecen ausentes son temas que, como podéis ver, son muy demandados por la población. Es decir, la gente quiere leer cosas sobre élites, sobre etnografía, sobre cultura, sobre el colectivo LGTBI en el deporte, sobre cultura, ¿vale? Por tanto, tener en cuenta
que si estáis en un ámbito y consideráis que vuestro ámbito es muy minoritario, no os preocupéis por eso. Puede que sea muy minoritario, es decir, que quizá poca gente esté interesada en ese tema o sea un tema muy, digamos, de un nicho muy particular, pero la revista no va a rechazar por eso, por el tema. La revista en lo que se fija especialmente es en la calidad, porque nosotros los editores sabemos que hay mucha demanda, ¿vale?, por temas que a veces no son tan comunes como los de política, migraciones o género, ¿vale? Dejadme que pase a mostraros un poquito cómo es el proceso de cómo trabajamos dentro, de cómo es una revista por dentro, ¿vale? Hoy en día, el 99% de las revistas trabajamos todas online, ¿vale? Esto de que imprimo y te lo mando por correo, nada, esto ya no existe, ¿vale? Todo funciona por una plataforma web. Tenemos una especie de gestores dentro de la propia página web que nos ayuda a gestionar la revista. Y en la revista española de sociología, y también os puedo decir que más o menos las otras revistas de sociología, porque yo conozco a los editores, hemos tenido a veces alguna reunión y hablamos, más o menos funcionan de manera parecida y estos porcentajes que veis aquí también son más o menos parecidos. Nosotros en la revista recibimos más o menos alrededor de unos 200 artículos por año, ¿vale? Ahora después si queréis me preguntáis de dónde vienen estos artículos, de qué temas, pero más o menos ha ido en aumento. Cada vez recibimos más artículos. Es decir, si tú esta charla lo hubiéramos tenido hace 2 años, en el 2020, por ejemplo, yo os hubiera dicho recibimos unos 150. Y si la hubiéramos tenido hace 4 años, os hubiera dicho recibimos 70. Ha habido un boom en los últimos años en el envío de artículos, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, las razones son que, primero de todo, cada vez hay más investigadores luchando por unos puestos de trabajo o luchando por aumentar su prestigio, currículum, no sé cuánto, y por tanto tienen que publicar, ¿vale? Entonces, no hay tantas revistas para tanto artículo, por tanto ha aumentado muchísimo el número de artículos que recibimos. ¿Os leéis todos los artículos que recibís? Sí. Los editores, ¿vale?, nos leemos todos los artículos que recibimos, ¿vale? Aunque recibamos un artículo que ponga un título, y os digo uno que es verdadero, ¿eh? Recibimos hace poco un artículo sobre el reggaetón, ¿vale? ¿Te lees el artículo sobre el reggaetón? Sí, por supuesto que sí, ¿vale? Entonces, no es que todos los editores nos leemos todos los artículos, sino que cada vez que llega un artículo es asignado a un editor, al menos un editor se lee todo artículo, ¿vale? Y aquí viene el dato que es muy importante que tengáis en cuenta. Los editores nosotros los editores rechazamos aproximadamente el 75% de los artículos que llegan, ¿vale? Ahora después os cuento los criterios que utilizamos o los mayoritarios, pero ¿qué quiere decir esto? Que muchos artículos que nosotros recibimos, ¿vale?, no pasan ni siquiera a ser evaluados, ¿vale? ¿Por qué? Principalmente porque nosotros hacemos ya de filtro. Si un artículo no cumple con los estándares establecidos para generar una contribución teórica, empírica, metodológica, o ya directamente, y pongo un ejemplo muy exagerado, no está bien escrito, tiene errores, no se entiende bien, digamos, qué quiere investigar, nada, es rechazado, ¿vale? ¿Qué pasa si el artículo, los editores decimos, vale, adelante, es un artículo potencialmente que puede ser aceptado, ¿vale? Se lo enviamos a 2 evaluadores, ¿vale? Nosotros se lo enviamos a 2 evaluadores y los 2 evaluadores nos generan un dictamen, tienen más o menos aproximadamente un mes, muchas veces no cumplen el mes, ¿vale? Le tenemos que recordar, ¿vale? Y nosotros después tomamos una decisión a partir de estas 2 evaluaciones que recibimos, ¿vale? Puede ser aceptado directamente, necesita grandes cambios, necesita pocos cambios o directamente el evaluador nos dice es rechazado, ¿vale? Si al menos uno de los evaluadores nos dice que es rechazado, es muy probable que el artículo sea rechazado, ¿vale? ¿Quién toma la decisión, los evaluadores o el editor? Es el editor teniendo en cuenta las evaluaciones, ¿vale? Por tanto, no es el evaluador el que pone y dice, no, este artículo no se puede publicar y me tienes que obedecer. No, es una decisión del equipo editorial teniendo en cuenta las evaluaciones, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque a veces nosotros podemos recibir una evaluación que pasa en muy escaso tiempo. Me ha pasado a mí una vez en 5 años que la evaluación que ha hecho era un desastre, digamos.
¿vale? Es un desastre la evaluación, entonces nosotros también tenemos una política, decimos, bueno, si la evaluación que nos ha hecho es muy mala, digamos, se lo mandamos a un tercer evaluador para que lo evalúe. Bueno, aquí es el proceso que seguramente conocéis. Nosotros después se le envía al autor. El autor, si considera que puede hacer esos cambios, rehace el artículo, lo mejora, lo vuelve a enviar. Si cumple otra vez con los estándares de calidad, contribución teórica, teorización empírica, bla, 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 es aceptado el artículo, ¿vale? Fijaos que, como veis aquí en la pantalla, son pocos los artículos desde que llegan hasta que son aceptados, digamos, pero este, digamos, es el filtro del... Yo a veces lo digo muy directamente, ese es el filtro del conocimiento, ¿vale? A todo el mundo le gustaría publicarlo todo, pero si tú quieres que tu revista sea buena y sean los artículos citados, tienes que publicar cosas, ¿vale? Que sean buenas. Y ya os digo, buenas significa alta contribución empírica, alta contribución teórica, incluso contribución metodológica, si puede ser, ¿vale? Pero no tiene que ver el tema. No tiene que ver, digamos, aspectos como, es que es de un tema que quizá no les... No, es que me guste a mí, no me guste nada, es el tema de la calidad, ¿vale? Nosotros primamos y primamos la calidad. Y aquí os puedo decir una cosa con toda la sinceridad. No importa que el artículo sea enviado por una persona de Costa Rica, de El Salvador, de China, de España, de Madrid o de donde sea. No importa, ¿vale? Después hablamos de las diferencias a veces un poco culturales, pero no importa el origen, ¿vale? Importa si lo recibes y es el profesor un súper catedrático profesor y en cambio otro es un estudiante de doctorado aún pero que quiere publicar. Y os digo con la mano en el corazón, no importa. Yo siempre le digo a la gente cuando hago estas presentaciones, a veces cuando me invitan a alguna parte, nosotros, incluso yo, le he rechazado artículos al súper profesor de España, súper famoso, que obviamente no puedo decir el nombre, y él se ha enfadado, y si se enfada, bueno, de malas, ¿vale? Pero es que es así, si tú quieres primar la calidad, es decir, enchufes, ¿vale? No sé cómo se dice enchufes en Costa Rica, el amiguismo este, digamos, está Argollas. muy bien para la política, muy bien para otros temas, en la revista no funciona así, ¿vale? Porque si yo quiero que publique mis amigos, pues invito a mis amigos, ¿vale? Pero no es que porque a mí me llame alguien, oye, llámalo, que tiene que pasar, no, lo siento, llama a otro, nosotros en la revista invertimos mucho tiempo en nuestra vida, digamos, yo me he pasado hace fines de semana leyendo artículos, no para que después venga uno y coloque 4 artículos de un amigo suyo, ¿vale? Entonces, no hay cuotas, ¿vale? Otra cosa que es decir, es que tiene que publicar 50% gente de España, 50% gente de Madrid, 25% de Barcelona. No, no importa. A mí me da igual hombre, mujer, latinoamericano, costarricense, nicaragüense, español, no importa, no hay cuotas. Se envía el artículo que se evalúa es la calidad del artículo, ¿vale? Incluso, como sabéis, el artículo es anonimizado, ¿vale? Y como tal anonimizado se envía a los evaluadores que ellos lo pueden tratar de buscar, pues a veces con una presentación en un congreso si quieren identificar, pero no es una cosa que nosotros a la hora de tomar una decisión tengamos en cuenta el origen, ni el sexo, ni el ranking o la jerarquía universitaria, ¿vale? Julián, nada más Bien. como para, perdón, nada más como para aclarar, es que te hacen la pregunta de que pensé que debían revisar anónimo, pero nada más para aclarar que ahí vos te estás refiriendo a que vos como editor sí sabes quiénes son las personas. Sí, obviamente Quienes yo no sé quiénes son las saben, personas. quienes no saben quiénes son las personas son los revisores, que es la segunda etapa. Exactamente, sí, obviamente cuando el artículo es enviado, ellos nos envían el artículo anónimo, pero junto con el artículo nos envían una hoja, digamos, se rellenan un formulario con su nombre, universidad de origen y no sé cuánto, ¿vale? Yo sí conozco el origen, los evaluadores no conocen el origen, ¿vale? Incluso nosotros revisamos el artículo previamente porque a veces a la hora de escribir alguien puede poner, por ejemplo, en mis estudios previos y después se cita, ¿vale? Nosotros revisamos esto para garantizar el anonimato. ¿Qué más? Oye, si tenéis preguntas me las hacéis directamente, ¿eh? No... Vale. Bueno, dejadme que os muestre una serie de recomendaciones, ¿vale? Que a veces la gente me pregunta, bueno, danos una especie de tips, recomendaciones. Primero de todo digo una cosa, es que yo no tengo la verdad absoluta, ¿eh? Yo os cuento, digamos, basado en mi experiencia, tanto por haber publicado como por haber estado dentro de la revista y por el conocimiento que tengo, digamos,
de cómo funcionan otras revistas, pero lo que os digo no es una verdad absoluta, ¿eh? Porque digo, es que yo hice esto y no se me publicó. Bueno, es que no hay, digamos, un tutorial de pincha aquí, pincha aquí, pincha aquí y te van a publicar el artículo, ¿vale? Dejadme que os muestre esto, que son una serie de recomendaciones, ¿vale? Una vez lo escuché a un profesor y después hablándolo con varias personas, es cierto, y es que tanto el editor como muchas veces los evaluadores, y seguramente muchos de vosotros habéis sido evaluadores, tomáis la decisión si el artículo va a ser aceptado o rechazado en la primera página. Solamente con la primera impresión ya tienes en tu mente, aunque sea de manera inconsciente, aunque no lo quieras hacer, tienes inconscientemente, tu mente dice, es un buen artículo. O, ¿qué? ¿Qué dice este artículo? No lo entiendo. Y ahí ya tiende inevitablemente tu cerebro y tu mente a buscarle problemas y a rechazarlo, ¿vale? Por eso yo siempre digo, es súper, súper importante la introducción. No solamente el abstract, el resumen, porque el resumen es una cosa que solamente actúa como de foto inicial, digamos, es la introducción, es decir, esos 4 párrafos donde tú presentas tu problema de investigación, tu pregunta o preguntas de investigación, donde incluso dices cómo la vas a responder, con qué datos y con qué métodos, y que yo siempre recomiendo, pon las contribuciones de tu artículo al principio. Así la persona que te va a leer, ¿vale?, va a saber a qué vas a aportar, ¿vale? Este tema de las contribuciones es clave porque es donde tú dices no qué haces, sino el producto o tus resultados, a qué van a aportar o en qué van a contribuir, a alguna teoría, a ampliar el conocimiento empírico sobre algo o incluso, por ejemplo, a generar una contribución práctica, es decir, va a servir para poder mejorar políticas, para poder mejorar el funcionamiento de algunas organizaciones, ¿vale? O incluso si haces una contribución metodológica, y por contribución metodológica me refiero a que realizas, combinas una serie de métodos de investigación como no se había hecho antes, digamos, en tu área, por ejemplo, eso es una contribución metodológica, dilo, pero no lo digas en la conclusión, porque en la conclusión el evaluador y el editor ya tienen una decisión medio tomada. Dilo antes, dilo en la introducción. Por eso la introducción yo siempre digo que es muy, muy, muy importante porque es la primera impresión que te llevas. Y en esa primera impresión que te llevas se decide casi todo, ¿vale? Y déjame que aquí enfatice una cosa. A diferencia de una presentación, por ejemplo, yo antes he hecho la presentación y me ha interrumpido Fran y me dice, espera que hay una pregunta, ¿vale? Eso no lo podemos hacer con un artículo académico. Yo no le puedo, tanto el editor como el evaluador, no le puedo llamar por teléfono al autor y decirle, oye, perdona, ¿qué querías decir aquí? ¿Vale? Es decir, fijaos que el artículo es una comunicación unidireccional, solo va en una dirección. Es el autor que escribe hacia unas personas que ni siquiera conoce y que le van a leer y juzgar su trabajo. Entonces, esa comunicación tiene que estar perfecta, ¿vale? Yo sé que todos somos buenos investigadores y en nuestra área seguramente somos el top 5, pero en nuestra área, pero es clave la parte de la comunicación, ¿vale? Entonces, lamentablemente, y lo digo lamentablemente porque a veces somos muy buenos en métodos, o muy buenos en estadística, o muy buenos en análisis cualitativo, pero quizá no somos tan buenos escribiendo. Y lamentablemente tenemos que ser buenos escribiendo, ¿vale? Ahora después, si queréis, hablamos sobre el tema de la inteligencia artificial, cómo nos puede ayudar a esto, pero el tema de la comunicación es clave a la hora de escribir un artículo y, por tanto, es muy necesario que esté perfecto. Y aquí os digo una cosa, esto que ponía aquí, que tiene que estar perfecto tanto en su contenido como en su apariencia. Y aquí os doy 2 recomendaciones, que una de ellas es que tú, por ejemplo, yo trabajo el tema de las élites, ¿vale? Y Francisco también trabaja las élites. Si yo quiero que alguien me diga, al menos un colega, no un evaluador, no un editor, sino un colega me diga, oiga, por favor, ¿me puedes mirar mi artículo y a ver decirme si está bien, si se entiende todo, si crees que es muy bueno o es normalito? Yo se lo puedo enviar a un colega y es recomendable que a veces lo enviéis a un colega que no sea experto en vuestro tema. ¿Por qué una persona que no sea experto en vuestro tema? Porque especialmente el editor que os va a leer no es experto en vuestro tema. Yo me leo cosas sobre infancia, me leo cosas sobre música, me leo cosas sobre cultura y fijaos que yo no estoy evaluando si ha citado a unos autores en particular,
si has utilizado bien la teoría, porque yo esas teorías no las conozco. Entonces yo lo que estoy juzgando, editor, ¿vale? Es la coherencia, que el objetivo esté bien explicado, que los métodos sean acordes, digamos, con el objetivo, que incluso, sobre todo, en los resultados responda a la pregunta de investigación. Entonces yo lo que hago es una evaluación, sobre todo de la comunicación y de la posible calidad del artículo. Pero no soy experto en esa área. Entonces, fijaos, como os he mostrado antes, en el gran número de rechazados de los artículos lo hacen los editores. Entonces, muchas veces nosotros cuando escribimos un artículo pensamos a veces en el evaluador, en si voy a poner esta teoría o no la pongo, porque quizá me va a leer uno que es de una teoría contraria. Entonces, no os preocupéis a veces tanto por eso, que sí tenéis que preocuparos, sino que preocuparos mucho porque el artículo internamente esté perfecto, ¿vale? Su pregunta, su respuesta, su método, todo bien explicado, todo bien justificado, ¿vale? Y aquí yo a veces hago la recomendación, dice, usa un artículo como template, usa un artículo de modelo. A veces hay artículos que nos han gustado mucho, no necesariamente de personas muy famosas, pero que a nosotros nos ha gustado cómo lo ha explicado, cómo ha desarrollado su idea, cómo ha puesto la contribución, cómo ha escrito, digamos, que hay una contribución práctica en una cosa que no le aparecía, usa ese artículo como modelo. Especialmente si trabajas temas de cualitativo, temas de análisis de redes o metodologías a veces un poco extrañas, usa un artículo como modelo, porque de esa manera, digamos, vas a saber cómo poder presentar tu idea, tu investigación, digamos, cómo comunicarlo. Todos lo sabéis perfectamente que la comunicación no es lineal. Yo en una investigación a veces pensé un objetivo, a los 3 meses lo cambié, recolecté los datos y cuando recolecté los datos cambié mi objetivo o cambié mi hipótesis. Es decir, no hice el proceso que describo en el artículo, sino que fui adelante y atrás. Pero en el artículo lo tengo que poner de manera lineal. ¿Vale? Entonces eso es un trabajo, por eso os digo que a veces no es solamente ser bueno en investigación, sino ser bueno en cómo presentas o comunicas esa investigación. ¿Vale? El tema del inglés, si queréis lo hablamos después cuando hablemos de lo de la inteligencia artificial, pero el inglés tiene que estar perfecto. ¿Vale? Si lo enviáis a una revista, aunque no sea norteamericana o británica, y lo enviáis a una revista holandesa, ¿vale? O una revista colombiana, pero que publica en inglés, el inglés tiene que estar perfecto. Porque si el inglés no está perfecto, os lo van a rechazar desde entrada, ¿vale? A veces, obviamente, yo sé que es un coste. Yo he pagado a veces a correctores y me han hecho una corrección horrible, ¿vale? Entonces, a veces, sé que a veces no, tiene un coste grande. Hay muchas maneras, ahora lo hablamos con la inteligencia artificial, pero es muy necesario que el inglés esté perfecto, ¿vale? Incluso el inglés del abstract. Esto que envías el abstract, aunque tu artículo sea en español, el abstract en inglés tiene que estar bien. Lo de coger el abstract en español, ponerlo en Google Translate y pegarlo, es una cosa que ya la primera impresión del artículo es mala. O sea que ya empieza yo como editor, cuando lo veo y veo esas cosas, digo, hostia, es un copia y pega de Google. Y digo, qué chapucería. No sé cómo se dice chapucería en Costa Rica, pero es como qué cosa más mal hecha. Y ya me sigo leyendo el artículo con una mala impresión, ¿vale? Vosotros, aunque os lleve tiempo, hay mejores que el Google Translate. Le voy a llamar a un colega que sabe mucho inglés. Oye, por favor, ¿me lees estas 10 líneas y me las corriges? Vale. Que tardáis una semana más en meter el artículo, no pasa nada, pero tiene que estar perfecto, ¿vale? Porque, como os decía anteriormente, la impresión, la evaluación es unidireccional y por eso tiene que ser la clave, ¿vale? Dejadme que os diga unas cositas sobre cosas a veces no tan recomendadas, ¿vale? Como os digo, no son verdades absolutas, ¿eh? Hay una cosa que nosotros tendemos a generar a veces que es, especialmente a veces en el abstract o incluso en la introducción, a exagerar demasiado. Este artículo va a contribuir a generar unas nuevas políticas de reducción de la desigualdad. ¡Wow! Yo me leo esto, estoy esperando que el resultado sea novedoso, muy bueno, muy coherente. Lo que pasa es que a veces exageramos demasiado y lo que generamos es una falsa expectativa. Y a veces pasa también incluso con las preguntas de investigación. Una pregunta de investigación tiene que ser clara, concisa, acorde con los resultados, alcanzable, muy importante que sea alcanzable, que tus resultados, tus datos la respondan a ella. Si tú exageraste un poquito en la pregunta o en el objetivo porque querías lucir así como Neymar, que se pinta el pelo, se pone tatuajes,
juegan el Paris Saint-Germain, los viste Jordan, no sé qué, no sé cuánto. Y después, cuando la gente va leyendo tu artículo, ya sea el editor o el evaluador, dice, oiga, me prometió muchas cosas al principio y luego solo ha hecho 2 entrevistas, entonces esa falsa expectativa que generó al principio no es cumplida, artículo rechazado, ¿vale? Por tanto, no es a veces recomendable ser demasiado exagerado, ¿vale? Lo es muy importante ser muy coherente, ¿vale? Con el artículo. Hay una cosa que muchas veces me encuentro, yo también se lo digo muchas veces a los estudiantes de doctorado, especialmente, pero es un vicio que también tenemos todos, es que decimos, hay poco estudio sobre el tema. Yo a veces le digo, evita decir esto. Evita decir esto porque el que te va a evaluar, no el editor no tiene ni idea si hay muchos artículos o no sobre un tema que a veces desconoce, pero a veces se le envía a evaluadores que son expertos en el tema y cuando un experto en el tema dice, ¿cómo que hay pocos artículos sobre el tema? Pero si hay artículos sobre ese tema, quizá no en tu país, pero hay muchos escritos en Holanda, hay muchos escritos en Japón, hay muchos escritos en otras partes. Si se ha utilizado esa teoría, la utilidad tal. Entonces, como tú le dices que no nadie lo ha hecho anteriormente, el evaluador ahí te da y te da el revisor, te da muy duro, ¿vale? Porque dice, ha dicho algo que no es verdad. Entonces, a veces hay que evitar esto, a veces es mejor, yo digo, si quieres decirlo, no lo digas así, dices, mi artículo va a aportar a estos debates, ¿vale? Y mencionas los debates, va a complementar estas teorías, ¿vale? Y lo dices así. Pero no digas que hay muy poco de un tema, porque te va a leer seguramente una persona que quizás sabe que de ese tema hay un poquito más, ¿vale? Entonces, vale. Esto de las ciudades y los temas a veces, especialmente cuando lo mandéis, ejemplo, habéis hecho una investigación en Limón, ¿vale? O en Cahuita, ¿vale? Y es una investigación muy buena porque entrevistasteis a los dueños de los hostels para hablaros sobre el turismo. Bien, yo digo, no digas Cahuita en el título, porque si alguien se lee el título y dice, pero esto, ¿a quién le va a interesar si esto solo en Cahuita o solo en Puerto Limón? ¿Vale? Hablar sobre vuestro tema en el título, en el abstract incluso, para que la impresión que se lleve el artículo no sea sobre una ciudad muy remota, ¿vale? Y digo Cahuita, digo esto como puedo decir Barcelona, ¿eh? Yo le digo a las personas, Barcelona, Madrid, ya sea España, ya sea Costa Rica o estés analizando cualquier país, eso es tu población de estudio, tu contexto, ¿vale? Pero seguramente tú no va de Barcelona, no va de Madrid, va sobre un tema, di eso en el título, porque eso es lo relevante, digamos. Y nada, os invito también a hacer un esquema a veces clásico. Si a veces estas cosas que, no, es que yo no voy a empezar primero contextualizando con un contexto y después voy a poner la pregunta. No, usa un esquema más clásico, introducción, en la introducción el problema, la pregunta, después la revisión, estudio del arte o marco teórico, después los métodos, muy transparente en los métodos y después resultados y conclusiones. No hagas inventos raros. Esto no es un capítulo de libro. ¿Vale? Si tú quieres inventar cosas, pruebas en los capítulos del libro. En los artículos de investigación funciona de momento muy lo clásico, ¿vale? A no ser que sea una cosa muy especial y te lo sugieran, usa un esquema clásico, de esa manera te evitas problemas, tanto a veces con los evaluadores o con los editores. Nada, unas recomendaciones muy rápidas. Esto que veis aquí, esta foto es de una película. Esta es una película de unos chicos que estaban en el instituto y eran como unos marginados y un día deciden hacer una fiesta. Y a esa fiesta viene todo el colegio y se lo pasan muy bien toda la noche, la casa queda destrozada y después cuando vuelven al colegio son los héroes, todo el mundo los saluda y ellos dicen, bueno, se me destrozó la casa, estoy castigado de por vida, pero ya soy muy popular en el colegio, ¿no? Y yo siempre pongo este ejemplo de decir cómo estos chicos estaban, digamos, aislados y cómo una fiesta, digamos, cómo interactuando con gente les llevó, digamos, a ser a sentirse muy bien con ellos mismos también. Y es un poco como funciona a veces. Los investigadores a veces estamos muy encerrados en nuestro despacho o en nuestra casa, escribiendo nuestro artículo, y hay una cosa que es clave, que es el networking, es decir, el entrar en relación con otras personas, ¿vale? Y os pongo un ejemplo, un artículo que te lo han rechazado 5 veces, lo has enviado 5 veces a revistas y 5 veces te lo han rechazado, y tú dices, iba a decir una palabra, bueno, lo digo, joder, digo, que se dice mucho en España. ¿Qué pasa con este artículo? Nadie lo quiere, ¿vale? Nadie me entiende, ¿vale? Bueno, quizá usa una estrategia, decirle, invita a un coautor. Ah, pero si yo he hecho todo el trabajo, yo ya lo tengo todo hecho. Bueno, tú has hecho un trabajo, pero no está publicado el artículo. Si fuera bueno, o si fuera al menos un 8, digamos, en un ranking del 1 al 10, si tu artículo al menos fuera un notable, ya te lo habrían publicado. Aunque tú creas que es muy bueno, quizá hay algo que no estás viendo.
Si tú invitas a un coautor y ese coautor hace quizá un 20%, pero ese 20% le lleva a pasar a ser un artículo muy bueno, quizá te lo publica, ¿vale? Porque a veces estamos muy ensimismados en nuestro artículo, es que yo hice la tesis doctoral y por tanto lo tengo que publicar yo. Está bien, pero a veces invitando a veces a un coautor, ¿vale? O como hacen los cantantes de reggaetón, oye, canta la canción conmigo y ya no solamente es muy buena la canción, sino que además te conocen todos los fanáticos de aquel cantante con el que estás cantando junto a él, ¿vale? Entonces, por eso muchas veces digo, colabora, ¿vale? A veces los artículos no son 50%, sino es decir, yo en un artículo hago un 30 y tú haces un 70. Quizás volvemos a colaborar y en el próximo artículo yo hago un 70 y tú un 30. Esa manera de colaboración es muy buena. ¿Queréis publicar mucho? Solos no vais a poder, ¿vale? ¿Queréis publicar mucho? Colaborar, ¿vale? Llegar a acuerdos con gente de confianza y a veces hay mucha gente dispuesta a colaborar, sobre todo porque hay mucha gente que, si tú le dices, oiga, ¿quiere publicar un artículo conmigo? La gente va a decir, no lo sé. En cambio, si tú le dices, oiga, mira, tengo un artículo que está medio, te invito a participar, yo soy el primer autor, tú vas a ser el segundo, y si lo volvemos a publicar, yo voy a seguir siendo el primero y tú el segundo, ¿te gustaría participar? Quizá la persona te dice que sí, ¿vale? Porque fijaos que lo que está buscando no es que haga todo el trabajo él, ¿vale? Sino que haga, digamos, una parte, pero que esa parte lleve a que las dos partes sigan ganando, ¿vale? Eso de la web personal de ResearchGate siempre os digo que es una buena manera de que vosotros pongáis toda vuestra investigación, ¿vale? Es una manera de ganar visibilidad, todo artículo, incluso a veces toda cosa que publiquéis, aunque sea en una revista, en un periódico o en cualquier parte, ponerlo. Es muy bueno que os lean. Nunca vais a saber cómo un artículo puede llegar a ser muy bueno, ¿vale? Os pongo un ejemplo muy pequeño. Yo una vez hice un artículo, jamás pensé que nadie se interesaría por esa cosa porque era un manual para los estudiantes, era un tutorial de cómo hacer una ANOVA, cómo calcular la desviación estándar, era un manual de clase. Y una vez cuando estábamos en Alemania, uno me dijo, oye, te lo publico en PDF para que quede bonito. Vale, perfecto. Bueno, ese artículo, ese tutorial, ese manual, ahora es muy leído y muy citado. Y yo hay artículos que le invertí años de mi vida y tienen muy pocas citas. Y yo pensaba que iban a recibir muy pocas citas porque me llevaron mucho tiempo, porque yo pensaba que eran muy buenas, y al contrario. El que está recibiendo un montón de citas es un tutorial que en realidad eran cosas que yo hacía en un blog. Entonces nunca penséis que algo no es bueno, ponerlo en vuestras redes, ResearchGate, en vuestra web, si queréis, más visibilidad tiene, la gente lo puede estar citando y la gente se puede interesar en cosas que a veces nosotros pensamos que no es así, ¿vale? Y nada más, bueno, algunas cositas de la inteligencia artificial. Bueno, no sé hasta qué punto conocéis el tema de la inteligencia artificial, el famoso chat GPT, este que escribe solo. Esas son algunas herramientas que existen. Hay un gran debate ahora. Ha pillado a veces a algunas personas por sorpresa, a las revistas también les está pillando por sorpresa, ¿puedo utilizar herramientas de inteligencia artificial que escriben solas? ¿Vale? Como esta, a ver si me sale el play aquí. Es una inteligencia artificial que escribe sola, que yo le pido que me escriba algo sobre inteligencia artificial. ¿Lo puedo coger estos trozos y poner en mi artículo? Bueno, es que en función, alguien te está ayudando aquí, no pasa nada. Esto no le pertenece a OpenAI, a Elon Musk o a nadie. Este texto que te está generando la inteligencia artificial es una máquina que te está ayudando a escribir, ¿vale? Hay una cosa que yo siempre le digo a mis estudiantes, porque cuando se lo enseño a mis estudiantes de grado, que son chicos de 18, 19 años, dicen, ya puedo hacer los trabajos solo. Bueno, un momento, todo lo que te está escribiendo ahí a veces hay incoherencias. O si tú le dices, oye, hazme un trabajo sobre élites, puede que se lo esté inventando, porque estas son herramientas de generación de texto, no son herramientas a veces de generación de artículos científicos. Entonces, son herramientas a veces muy útiles y yo os invito a que las uséis sobre todo para paliar las falencias que tenéis, ¿vale? Ejemplo, yo tengo una falencia que a veces pienso en español, pero tengo que escribir en inglés. Y a veces yo trato de escribir en inglés y me cuesta mucho. Entonces, estas herramientas de inteligencia artificial me pueden ayudar a escribir mi idea en español, ¿vale? Y después no traducirla directamente, sino pedirle a la inteligencia artificial que me la ayude a construir en un texto, digamos, más coherente, que utilice estas palabras a la hora de construir el párrafo. Es decir, son herramientas que asisten, no son herramientas que sustituyen al autor, ¿vale? Esta herramienta, esta es otra, por ejemplo, a ver, esto se llama elicit.org.
Esa es una que a veces te ayuda a decir cómo yo conecto una variable independiente con una variable dependiente, ¿vale? Aquí yo lo ponía, si yo quiero o yo tengo una hipótesis de que cuando aumentan las becas educativas se reduce el crimen, ¿qué hay entre medio? No es que yo mañana le dé unas becas educativas a todos los estudiantes y al día siguiente o dentro de un año el crimen se reduzca. Bueno, esta herramienta artificial, el illicit.org, tiene la ventaja de que ha sido, digamos, lo pongo con una metáfora, fue inyectada, ¿vale? Es decir, fue alimentada con papers científicos. No se nutre de Internet, no se nutre de blogs, no se nutre de un cerebro privilegiado, no. Se nutre de todos los artículos open access que hay en Internet. Ese es su alimento. Y después estas cosas que te responde, por ejemplo, que cuanto aumentan las ventas educativas, hay más estudiantes que tienen que ir a clase. Como los estudiantes tienen que ir a clase para conservar su beca, por tanto, se reduce el tamaño de las bandas, de las gangs, de las bandas. Como se reduce el tamaño de las bandas criminales tienen estrategias menos agresivas unas con otras y esto lleva a que se reduzcan el número de homicidios. Fijaos cómo la inteligencia artificial me provee de pistas, me asiste, no me escribe el artículo, no me dice quién cita esto, sino que me da ideas a veces en conectarla. Y esta Alicia tiene una cosa que pone Task, que tiene muchísimas herramientas que son un asistente de investigación. Muchas veces se nos dice, y se le dice mucho a los estudiantes también, bueno, ¿y este artículo para qué sirve? ¿Cuál es la justificación de este artículo? ¿Cuáles son las contribuciones prácticas? Bueno, esta herramienta, tú le dices, tú le das aquí tu idea, tu hipótesis o tu resultado, y ella te sugiere posibles impactos o posibles contribuciones prácticas de esta investigación, ¿vale? Hay muchas cosas que nosotros a veces tenemos que rellenar en un artículo, ¿vale? Y ese relleno, muchas veces la inteligencia artificial es una buena herramienta de asistente de investigación. Y además yo una vez se lo presentaba a unos estudiantes de doctorado en Colombia y recuerdo una estudiante que me dijo, oye, me encanta porque yo vivo en un pueblo muy remoto en el Pacífico colombiano, yo no tengo una biblioteca como la que hay en Berlín o como la que hay en alguna parte, o yo no puedo salir de mi despacho y llamo a la puerta y me pongo a hablar con un profesor y discutimos en un coloquio, yo no tengo esa oportunidad, yo estoy sola ya. ¿Vale? Esta herramienta de inteligencia artificial a ella le gustó mucho porque era como si estuviera dialogando a veces con una persona, ¿vale? Pero una persona que no es cualquier persona, sino es un asistente de investigación que te ayuda o te da ideas. ¿Te gusta la idea? Bien. ¿No te gusta la idea? Pues cierras, ¿vale? Pero es una manera de generar a veces eh, nuevas visiones, nuevas perspectivas, ¿vale? Y nada más, nada, muchas gracias, me he extendido más.